política, y particularmente me remitiría a la 8, que es redactar el aviso. La que sigue, por favor, que, bueno, es el mismo caso que les mencionaba hace un momento. Podemos pasar a la que sigue. Y nos vamos a las 50, si no me equivoco. Es la diapositiva 50. Ok. Estos son contratos con proveedores, la que sigue. Esa tampoco. ¿Esa cuál es? No, es más adelante. Más adelante. Ahí, la que sigue de esa. No, la que sigue de esa. Perdón, es que hay unas que son de implementación, pero que son procedimientos ante la autoridad que nos podrían tomar toda la tarde aquí. Bueno, la que sigue. Ahí está. ¿Cuáles son las autoridades? Bueno, por una parte tenemos a la Secretaría de Economía, es decir, no es nada más la autoridad garante que es el IFAI, sino la Secretaría de Economía. Tenemos por otra parte a la Procuraduría Federal del Consumidor, tenemos por otra parte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y, no, más atrás, ahí. Sanciones, la que sigue estoy. Bueno, este tema de las sanciones resulta interesante porque se disparan de una manera impresionante. Dice, a ver, las sanciones pueden ir ya en pesos y centavos, de 5,746 pesos a 9,193,600 pesos en el caso de datos no sensibles, no sensibles. Evidentemente, cuando se refiere a 9,193,600 pesos, obedecerá a la gravedad de la falta y está enfocada primordialmente a empresas transnacionales, ¿no? Y empresas muy grandes. En las cuales se presume que están obteniendo ganancias mucho mayores que esas por el simple hecho de estar transmitiendo datos, ¿no? Entonces, y en el caso de los datos sensibles, desde 11,492 pesos a 18,387,200. Y en caso de reincidencia, además de las cantidades antes mencionadas, multas que pueden ir desde los 5,746 a 18,387,000, que se pueden ir a prácticamente 37 millones si se trata de datos sensibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que persigue esta ley? Pues evidentemente que se deje de traficar con las bases de datos. ¿Por qué? Más que porque se trate de un tema de seguridad, más porque se trate de un tema de la obtención de ganancias indebidas, etcétera, es porque se está violentando la vida, un dato personal, vida privada, intimidad. Aunque el dato personal es un concepto mucho más amplio, lo que está tratando de tutelar, primero que nada la Constitución y después la ley, es eso. Y bueno, como habrán visto, nos brincamos una importante cantidad de diapositivas, toda vez que se refiere a qué hacer en caso de procedimientos ante el IFAI, que están relacionadas tanto con códigos de conducta como manuales, que al menos ahí sí, desde la perspectiva de un servidor, no resultan aplicables a la notaría por la función que desempeñamos y por la estructura que nosotros tenemos, salvo que fuéramos notarías que prácticamente fuéramos fábricas de escrituras y que tuviéramos edificios completos y tuviéramos una nómina de 500 personas, ¿no? O sea, ese es el tema. Supongo que aquí a lo mejor hay alguna, no sé, pero vamos, reitero, conclusión, me parece que la ley, al no exceptuarnos, nos incluye. Segundo, este es un tema que ya no es tanto la opinión de un servidor, sino que es algo que ya fue corroborado. O sea, se hizo la consulta a la autoridad
no por parte mía, obviamente, y y la autoridad lo que dijo es que tal cual está la ley, el notariado está obligado, ¿no? Pero tienen sus dudas sobre cómo implementar este tema en el ámbito del notariado. ¿Por qué? Porque se les hicieron ver, o se les hizo ver, ¿sí?, que había ciertos aspectos que era absurdo tratar de aplicar, ¿sí? Era absurdo tratar de aplicar. Entiendo que fueron ahí algunos colegas, y sí, fue lo que les dijeron, bueno, desde nuestra perspectiva, sí, bueno, pero es que nuestra ley, bueno, pues también tienen razón. Entonces, ¿cómo van a hacer revisión ellos? Lo ignoro, pero lo que sí sé es que, al menos en principio, su criterio es que se aplica. Y al menos, desde mi perspectiva, así como está la ley, pues sí, sí nos aplica, pero no me parece tampoco un tema preocupante, porque no hay más que cumplir con cierto requisito, como puede ser el propio aviso de privacidad. La otra sugerencia que yo pudiera hacerles es que se incluyera en alguna certificación que se hizo del conocimiento del compareciente el aviso de privacidad, ¿sí?, o en su caso también se vale una declaración del compareciente de que conoce el aviso de privacidad, ¿sí?, para todos los efectos legales. Exactamente, en la protesta de ley, y con eso yo creo que estaríamos más que cubiertos, ¿no? Entonces, no sé si tuvieran alguna pregunta o alguna inquietud sobre el... Sí, sí, notario. Yo creo que podemos tomar como una certidumbre para uso y salir al paso de esta ley absurda con una respuesta congruente. Yo le recomendaría que el Colegio de Notarios hiciera un impreso, mismo que se tomara en consideración parte de certificaciones y que se agregara al apéndice de documentos, porque esta uniformidad nos da un mayor soporte y una mayor validación para responder a una ley definitivamente absurda por donde se le vea, porque tiene miles de agujeros. Mucha parte de nuestro trabajo va a parar a los registros públicos, ¿verdad? Nosotros tenemos obligación de rendir informes a la Procuraduría, a los juzgados y a muchas por disposición de ley. ¿Eso nos crea una sanción? Obviamente que no. Estamos obligados mediante un mandamiento y lo tendríamos que hacer. O sea, esta es una ley realmente de perogrullo, pero lamentablemente es ley. Y aunque la ley no nada más sea dura, sino estúpida, tendremos que apegarnos a ella. Y yo pienso que un texto de esa forma pudiese funcionar. Sí, en respuesta, precisamente la intención de esta conferencia es allegarnos la opinión de un especialista, conocer la ley más a fondo y buscar el mecanismo para el cumplimiento, con una ventaja. Este es un tema para la siguiente sesión del Comité de Valores Éticos, que es nuestro órgano regulador. Entonces lo trataremos para que el comité tome una determinación, se hará del conocimiento de todos con oportunidad cuál es la decisión que se toma. A mí me parece, solamente con la información que tengo a la mano, que tal vez esta posibilidad de una certificación adicional, porque eso nos da la posibilidad de no omitir esa parte. Si elaboramos un documento independiente, corremos el riesgo que por algún traspapeleo, por algún error de nuestro personal, se pierda ese aviso y no tengamos manera de justificar que lo incluimos. Creo yo que ese puede ser el camino, pero eso lo decidirá el comité y evidentemente que lo estamos considerando para que sea de aplicación general. Una rememoración, ¿no? La verdad es que esto se trata del consentimiento. Antiguamente, los que ya tenemos rato en estas cuestiones legales, teníamos algunos preceptos fundamentales. No se podía dar información a menos que se tuviera la autorización. Ahora no. Ahora los consentimientos tácitos están por todas partes. Le ofrecen a uno un servicio y le dan a uno un plazo X, y si en ese plazo no manifiesta lo contrario, se lo adjudican. Yo creo que esta voltereta del derecho, que lo han puesto al revés, ya no es derecho, es lo que ha generado tantas inconsistencias que son muy delicadas. Tal pareciera que el cerebro se ha perdido, ya no hay inteligencia.
parece que la cabeza sirve únicamente para peinarse. Perdone las inflexiones, pero así lo siento, la verdad. De todos nuestros legisladores y nuestros gobernantes, la verdad que se podían dedicar a otro papel y a lo mejor lo hacían mejor, porque en el que están desempeñando están fracasados totalmente. Sí, colega, y a mayor abundamiento, yo ahí lo que diría es que al final del día, por hacer una ley de carácter general, a lo mejor con un buen propósito y con un noble propósito, el evitar abusos, ¿no? Pues afectan ciertos ramos y ciertos gremios que pues al final del día hasta nos pudiera parecer absurdo tener que hacer este tipo de cosas, ¿no? Retomando el tema de la asociación que yo les comentaba, cuando a mí me preguntan, oye, ¿tú cómo ves este tema de la ley? A ver, ¿cómo veo el tema de la ley o cómo veo el tema de la ley en relación a si estamos o no obligados? No, en cuanto a si estamos o no obligados, le dije, pues es que dime dónde dice que no lo estamos, ¿no? Entonces, hubo ahí discusión, bueno, no discusión, sino divergencias, ¿no? Y al final del día, lo que yo comenté, a ver, es que a mí me están pidiendo una opinión, y al final del día es una decisión que es en lo individual, o sea, es de cada fedatario. Puede ser que el gremio se una y unifiquen el criterio, y esto lo comento rescatando lo que usted está mencionando, que yo creo que sería lo mejor, sería el mejor camino. Y aquellos que decían, no nos aplica, porque ya estamos obligados al secreto profesional, confundiendo los conceptos, desde mi punto de vista, precisamente hicieron una cita ante el Instituto Federal, ¿ok? Notarios de otro estado, no del Estado de México. Y fue lo que les comentaba que les dijeron, ¿no? Entonces, yo creo que si adoptamos esto de manera gremial, porque así nos obliga la ley, es mucho más sencillo, como ha comentado aquí el presidente y como usted ha sugerido, ¿no? Muchas gracias. Primero Lupita. Buenas tardes. El día de ayer en el radio escuché un comercial que decía, un hijo avisándole a su papá, un amigo a otro, que tenía un término para presentar el aviso de privacidad. A mí me da pena porque debía ya entenderlo, debía haber leído la ley o el reglamento, pero no entiendo a qué se refiere ese plazo. ¿Nos podría hacer favor de explicar? Sí, claro. La ley se publica en el 2010, como ya mencionamos. Los plazos para, que aquí los tengo, para no equivocarme, para la expedición del reglamento era el 6 de julio de 2011 y 18 meses después de la entrada en vigor ya teníamos que tener avisos de privacidad. Es decir, ya, el plazo ya se cumplió. Lo bueno es que no hay suficientes inspectores para que lo chequen. Sí, no, estamos hablando de un organismo que en total en estructura tiene 240 personas, incluyendo, calculo, 250 personas, incluyendo sus comisionados, o sea que no, para cubrir toda la República. Y vuelvo a lo mismo, nosotros somos un gremio muy pequeño en relación obviamente a todo lo que tienen que revisar en materia comercial, reitero, ¿no? Ese es el target, ese es el propósito. ¿Mande? Dice 18 meses, esto fue julio 12, enero 2012. Ellos fueron los que iniciaron esto, la autoridad. ¿Cuál fue la primera divulgación de datos personales escandalosa? Se dice credenciales de lector en Tepito. Así es. ¿Por qué le quieren pasar todas sus facilidades a la gente? Que ellos se preocupen por limpiar en casa, hacer las cosas bien, no inventar leyes pafufas, ¿no? Claro.
por allá. Marta quería primero, ¿no? Sí, Marta. no, A ver, Lupita. Lupita no quiere hablar. Dice que yo hable. está bien. Apuntando sobre todo lo que dice Lalo Villalobos, que me parece lo fundamental, la esencia misma de todo esto, es que nosotros damos información no solo al registro público, a catastro, a los prediales, o sea, los municipios. Entonces es una gama impresionante de información que sale de las notarías. Y no podemos hablar de muchas más. Aquí yo creo que lo importante no tanto es el secreto profesional, que ya lo marca la ley, que tú bien decías, Luis Alberto, sino yo creo que lo que decía tanto Lalo como Martín es diseñar dentro, no del testimonio, dentro de la escritura, una declaración fundamentalmente que diga más o menos así. Y conste que me lo estoy aquí sacando imaginando. El presente acto que contiene, o el acto jurídico que contiene el presente instrumento, tiene datos personales de los contratantes o de las personas. Quienes han determinado que no se divulgue con base en lo que dice la ley y la ley del notariado, ¿sí?, ni tanto al registro público o las oficinas registrales y del archivo de notarios del IFEM, como a las tesorerías, catastros y demás instituciones, ¿sí? Porque yo entiendo dos cosas importantes en esto. Uno, lo que el público nos diga. Oye, no divulgues. Yo no lo divulgo, pero no me crees, ¿verdad? Porque pues, el secreto profesional te vale gorro. Bueno, no lo divulgo. Y otra cosa es lo que yo voy a expedir en función de lo que estoy haciendo. Ahora, ¿a qué datos personales nos referimos? Y esto es muy interesante porque cuando hablábamos de la ley del IFEREM, ¿sí?, los diputados traían una mezcolanza terrible en su cabeza, que les decía yo, hay necesidad de que tenga interés jurídico quien solicita una información. No. El registro es público. Sí es público. Aquí lo dice, es público. Y los archivos son públicos. La información, o determinada información que está ahí contenida, son datos personales que no se deben divulgar, por seguridad, por mil cosas, ¿no? Y entramos en un conflicto terrible de que si era interés jurídico, interés legítimo. Le digo, mira, para terminar con esto, me da lo mismo que le pongas interés legítimo, da lo mismo. Y así salió la ley, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros mismos, los que legislan, no tienen ni la menor idea de lo que son los datos personales, ¿sí? Y para terminar, lo que tú decías, esta ley fundamentalmente no es una ley de México. Esto nos están obligando fundamentalmente, como muchas otras leyes, con la globalización y con todo esto, que traen un problema a Estados Unidos y Europa, por los datos personales. No se ponen ni siquiera ellos de acuerdo y tienen años